Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias al Ayuntamiento de Grao por cedernos el local y a la Asociación Valentín Andrés por invitarnos. Gracias especiales a los autores que dedicaron su tiempo con pasión a este nuevo proyecto, a los fotógrafos, a los que nos dieron ánimos y a los patrocinadores. Cuando se unen fuerzas se logran objetivos. Este año la Asociación La Piedriquina cumple 25 años y lo queremos celebrar en cada actividad que realizamos. Y vamos ya con los artículos. Y comenzamos por la joya de la corona, por ese artículo en primicia que todos los concejos quisieran escribir, el relativo al segundo mosaico de la villa de San Martín en La Estaca. Este segundo mosaico, hallado en la villa de San Martín, donde ya en 1958 se encontró, el que veis en la imagen, el llamado mosaico de Andayón, mal llamado porque está en La Estaca, parroquia de Viedes, y forma parte del mismo conjunto señorial, una lujosa villa sobre cuyos cimientos se asentó la primitiva iglesia de San Martín de Viedes, de ahí el nombre de San Martín porque está en la haría de este nombre. Se sabe por los ladrillos encontrados de un tal Licini, firmados por Licini, que es del siglo II, que fue la época en la que vivió este constructor. El estado de conservación es magnífico, tanto la policromía como las teselas están en perfecto estado y esperamos que con ayuda de todos pueda continuar la excavación, que tiene una gran importancia. Según escriben los autores del artículo, miembros del equipo de excavación que lo descubrió el 6 de abril de 2018, constituye además uno de los ejemplos de mayor calidad, sino el que más, del escaso corpus musivario registrado hasta el momento en Asturias. Sus dimensiones, con toda probabilidad superiores a los 5 metros de lado, parecen confirmar la impresión de que nos encontramos ante la villa romana con el mayor y más rico repertorio decorativo de todas las que hasta el momento han podido ser documentadas arqueológicamente en Asturias. Se acaba de crear una asociación, Amigos de la Villa Romana de San Martín de la Estaca, que próximamente iniciará un crowdfunding para recaudar dinero para proseguir los estudios de excavación. Podéis seguirla a través de la página de Facebook que tenéis ahí, mosaicodelastaca.larregueras. Es nuestro futuro. El siguiente artículo, Historias de la Mili, ese trabajo de José Luis Martínez Quintana, en el que aborda la historia de este servicio, de las posibilidades que había para evitarla, que eran pagar una elevada cuota o pagar a un sustituto. Ambas posibilidades solo estaban al alcance de las familias pudientes. En el artículo hay un montón de fotografías y también varios testimonios de personas cercanas que les tocó pasarla. Es una parte más de nuestra historia. El siguiente artículo dará que hablar. No en vano procede de la investigación de Francisco Cravifós, que forma parte de un amplio estudio sobre la cerámica en Asturias. Perdón. En este caso nos desvela la existencia de una alfarería en Sanjucao, en la zona de Guyame, próxima a la conocida por Capilla del Diablo, por estar dedicada a San Miguel, cuya imagen pisaba al demonio. Fue fundada por Antonio Durán, casado con Josefa de Boves, con propiedades en esta zona de llanera. El proyecto se materializa en el verano de 1785, pues meses después, en abril de 1786, Durán señalará que en la fábrica ya se hallan 4 tornos corrientes con sus oficiales y peones correspondientes con su director. Tuvo una vida efímera, pues el matrimonio falleció enseguida, ella en 1790, o sea 5 años después, y él en 1792. Los crímenes de llanera, crónica de un suceso que conmocionó al concejo, es el título del trabajo de Alfredo Rodríguez Iglesias. En él nos da cuenta de unos crímenes en la parroquia de San Cucao en el año 1895. Aparece implicado el practicante de los regueres que examinó a la víctima en un castañero. Pero bueno, no fue encausado. Diego Parades hace un repaso a la historia del pueblo de La Estaca desde la época romana. Como habéis oído, en La Estaca aún hay mucho que descubrir, pasando por la iglesia de San Martín de Ruderici, donde ahora aparece la villa tan lujosa, la arquitectura popular, el río, la guerra. Nos muestra un pueblo y la pequeña historia de sus gentes. Y el siguiente trabajo es para leer pausado, empaparse del contenido y reflexionar.
Filar, la soberanía textil, de Paz González Mesa. Ay, si hubiera muchas personas que pensasen como ella, cambiaríamos el mundo. Es tan interesante lo que dice que os invito a escucharla. Muy buenas tardes. El artículo que fixe salió de un filandón que organizó la Piedriquina na Seronda Cultural del año pasado. Nese filandón, a máis de enseñar a la xente a procesar la llana, consideré necesario falar dunha serie de cuestiones al rollo del sector textil, del que la llana forma parte. En antes, la xente facía la súa propia roupa. Isto estaba bien enraigonado na súa cultura. Bien me contaba mi mamá como ella e outras neñes iban pastorear al monte e aprovechaban para afilar e teixer. Agarráballos un poquinín a la que veía que tenía la maior llana e afilada. Entón se ensañaba con les manes que estaba torciendo un fusao. Depués, contábame lo que teixía, o les engarradilles con les hermanes maiores que quitaban lo filao pa elles. Esto foi semando el interés ya de neña por traballo, l'uso, etnografía e utilidade da llana. Ella entendía que era un bien que tenían e aprovechaban, e así na sigue siendo. Non é cuestión de romanticismo, nin de pose de Instagram, sino una manera de entender la vida, el consumo, la sociedad y la nuestra inserción en el mundo. El artículo trata esencialmente de la llana, haciendo un percorrido por la situación textil en la tradición asturiana, pues es indispensable acudir al pasado para construir futuro, una tradición que utilizaba principalmente lino y llana, en contraposición con el textil de güey, en el que la fibra más utilizada y el plástico del poliéster, con esas nefastas consecuencias para la salud y el medio ambiente, como amosen de ellos estudios de bien de universidades, siendo la industria de la moda la segunda más contaminante del planeta, y en la que la precariedad laboral está rayana con la esclavitud. Dentro faigo una curta clasificación y descripción de las fibras más utilizadas en baño, poliéster, algodón y llana, características y modo de producción, pero la atención centrola en las propiedades y características de la llana, derivadas de la su estructura física y química que fan que sella una fibra única para el uso textil, como son el alto grado de sostenibilidad y renovable, reciclable y biodegradable, y un buen aislamiento térmico, non só na estalla textil. Por exemplo, ahora úsase para aislar tellaos. Tiene propiedades antimicrobianas y antibacterianas que retrasan la aparición de olores y patógenos, como ya el uso en hospitales. Capacidad de mantener el cuerpo seco en condiciones de alta humedanza, como la ropa deportiva, pero útil en todo lo relacionado con el sueño. Están volviendo a hacerse colchones de llana adaptados a las necesidades de la sociedad de hoy, sin tener que variarlos. Mantes, almohades, además del uso que hay en la agricultura con el acolchamiento de los árboles. En los años 70 hubo una caída en el consumo de la llana por mor de la aparición de las fibras sintéticas, y anguaño hay de ellos ejemplos de Spoxigue, como en Inglaterra, que hubo una campaña de promoción de la llana en los años 80, y fexo que anguaño la llana tenga una buena salud. En Portugal, también están recuperando y comercializando la soya autóctona, o en España, con 10 asociaciones trabajando para tener la llana de las races autóctones, también Extremadura, Valencia, Cataluña o el País Vasco. En Asturias, de la nuestra llana a la xalda, aparte de alguna iniciativa personal, non hai quasi nada. A cada vegada hai máis xente que está animándose a traballar la llana. Organícense filandones en Madrid ou Barcelona, ponemos cafés llanares, hai un Xixón, nos que, además de tomar daqué, poste xer filar, mercar llana e aconsellate con xente que tiene os mesmos prohibimientos. Tamén hai vías de tiendas online nes que poder atopar rueques, fusos, cardes, llana e artesanos que están volviendo a facer eses rueques, esos fusos e ese material. Inclusive, el tercer fin de semana de septiembre y el Día Mundial de Filar en Público, en el que se organicen encuentros en bien de ciudades para salir a filar a la calle. Traballar la llana y una manera de autogestionar las propias necesidades textiles, filando o texiendo, bien por cuestiones medioambientales, de salud, o por agamar una mayor cota de libertad personal, puesto que tú faes, tú decides, o cuando menos repensar al rodio las nuestras prácticas de consumo. Como dice Ana Lapé, experta en sistemas alimentarios y defensora de alimentos sostenibles, a cada vegada que gastamos dinero, estamos emitiendo un voto por el tipo de mundo que queremos. Estamos apoyando un tipo de empresa, negocio, consumo, traballo e a máis de sociedade. Así nalle
como lo que consumimos produce efectos no mercado de traballo. Si compramos produtos low cost, tendremos sueldos low cost. O no medio ambiente, si compramos cosas que contaminen, estamos contaminando. El refrán asturiano, poco a poco fila la villa al copo, enséñanos que con pequeñas acciones y constancia pueden algamarse grandes resultados, y este es el sentido que pretendo dar a los filandones. Otro mundo non solo é posible, sino que hai montones de iniciativas bien cercanas que tienen como prioridad las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Más gracias. Muchas gracias. ¿Vaqueiros en América del Norte? Es el título del artículo que hace Amable Concha González, y se plantea que la cultura vaqueiro es una cultura desconocida aquí, pero que está haciendo un novedoso estudio, ¿no? El hecho de encontrarse en el cementerio que lleva el nombre de Alzada, en Montana, con esa imagen tan sugerente en la puerta de hombres y carreta conduciendo el ganado a otros pastos, y luego ver la lista de apellidos que aún se conservan en la Gran Cuenca, donde figuran muchos originarios de Llanera, de Grao, de Candamo, de Tineo, pues leedlo y sacad vuestras propias conclusiones. Un estudio sobre la toponimia no falta nunca en nuestra revista, y siempre con el trabajo bien documentado de Feliciano Suárez Fernández. En esta ocasión está dedicado a Agüera. Agüera es un pueblo con mucho encanto en la parroquia de Trasmonte, en Regueres, con su molino, puente, fontona y más topónimos relacionados con el agua, que es su significado, y con los lugares del Carcabón y la Ferrería. Feliciano siempre aporta datos históricos como los referentes a la capilla de San Vicente, a iglesia en el medievo, y su feria de ganados desaparecida a finales del siglo XIX, a la ferrería, explotación de hierro en la época romana, y etnográficos como la referencia a Tano el Carcabón, famoso constructor de hórreos, al gran llagar de sidra que hubo en este lugar, la fragua de Cayuís, etc. Los topónimos son como el ADN de los pueblos. Gracias a ellos podemos saber datos del pasado, usos del territorio, cultivos, trabajos, etc. El apartado dedicado a las fotos antiguas es un repaso por romerías de la zona, con la cámara siempre dispuesta de José María González Villanueva, nuestro fotógrafo favorito, del que recientemente celebramos el centenario de su nacimiento. La romería de Cristo de les Cadenes, a la que acudía mucha gente de Promesa de toda Asturias, y se comía en el campo junto a la iglesia, sin sillas, ni meses, ni tupperware, ni platos de plástico, ni costillas de encargo, y lo bien que lo pasaban. Aquí vemos a la izquierda la romería del Fresno de Bonielles, con el gran gaitero Valiente Carballal, con la gaita que le había hecho su primo Antón de Cogollo, y por la que había recibido un premio de 5.000 pesetas en 1950. Y la de la derecha es la procesión de la Virgen de los Remedios en Caranga. Los mártires de Mariñes, con la ramera, típica en todas las fiestas para ayudar a pagar la romería, del año 1959, y el lunes de carrozas en Andayón en 1961, con otro gaitero, Antón de Carmela, también muy famoso en el concejo. El artículo dedicado a los carpinteros de San Jucao de Chema Martínez pone nombre y apellidos a los 26 carpinteros de la parroquia, rescatando la historia de un oficio y unos artesanos. Le sigue Memorias de la Guerra Civil de José García Rodríguez de Parades, escritas por su hijo José Manuel, que nos relata una muy breve historia de aquellos días incruentos que el protagonista consiguió salvar sin haber disparado un solo tiro. Esther Martínez Álvarez escribe sobre Demetrio Bárcena, poeta popular, nacido en 1911, militar retirado y maestro particular, famoso por sus poesías. La pena es que no todas se pudieron encontrar. Y ahora Seandro González Fernández escribe sobre la influencia del mercado de Grao en el queixo de Afogalpitu. Y damos la palabra. Bueno, la verdad...
Caetero Pago nunca bien tocó. La verdad es que este sitio tiene mucho que ver con el artículo. Voy a contaros un poco cómo fue cómo hice el artículo este. Después no os lo voy a contar todo porque si no, no compráis la revista. Estando aquí en las clases de asturiano, díxonos el maestro que hiciéramos un traballín. Yo pensé en el queso. Dije, mira, estando aquí en grado, queso fue al pito. Y dije a Maricando, ¿qué? ¿Facémoslo y tal? Bien, bien. Y digo, tú te ocupas así de la generalidad y tal, y yo voy a hacer un poco de... voy a merendar a casa de más. Entonces agarré, subí y estaba mi nina y Celestina y entamé a preguntallos. Y de esto que cuando dice mi nina, no, mi madre no me echaba cuallo. Yo quedé así y dije, hostia. Sí, no, antes mi madre no. Después empecé yo cuando entamé al mercado a baixar los queixos. Bueno, yo quedé un poco así, bueno, hicimos el trabajo con ese y tal, y entonces va ¿cómo se llama? Miguel, y dice, oye, ¿no podías dar una charla sobre este trabajo y tal, no sé qué, puedes dar una charlina y tal, no sé qué? Y digo, sí. Y entonces dije yo, bueno, pero para dar una charla tengo que trabajar un poco más, no vale solo de ir a merendar un día, tendré que ir más días. Y entamé a hacer un poquillín de trabajo de campo. Fui outra vegada a Pambás, fui a Marilú, que está allí, fui a Ramona, fui a Ramona la de Llamas, fui a María Calcabu de Temia, fui a... de Temia también tuve con... ¿cómo se llama? Oliva, eso. Pero bueno, con Oliva, la verdad es que falamos más del pan que de otra cosa. También fui a Morcín, a María Luisa de Busloñe. Tuve también con este paisano, a ver si topo el nombre, Pepe Sariego, menos mal. Y bueno, ya también a lo que lle un corpus de xente que vas mezclándolo todo, vas meciéndolo y dices tú, hostia, que hay un traballo guapo. Que foi lo que fui sacando? Lo primero, lo que me puso les orelles como un raposo, foi lo de que non me echaron cuallo. Esto que parece una tontería, pero que hai un cambio en un queso, que tú digas, agora he hecho cuallo, agora non he hecho cuallo, pero de repente entamas echai. No lle normal, no lle una cosa... porque la xente tiene el bezo de mantener la práctica. Tú tienes un alimento, lo consigues así, entonces eso es lo que quieres conseguir. Pero ese cambio, ¿qué fue lo que provocó ese cambio? Eso es lo interesante. Ese cambio, en la charla que di aquí, ya lo sabéis los que tuvisteis, fue, como me contó mi nina, por el mercado de grao, por ir vender los queixos, decía ella, ya que si vendo estos queixos que facemos aquí, que están tienen mucho suero, no los pueden comprar, porque tienen que estar duros. Pero en otras zonas seguían haciéndose esos queixos, ahora ya no queda. Seguían haciendo esos queixos sin echar cuallo. ¿Qué queixos eran esos? Y era el queixo de bota, y era el queso de Fuente, y era el queso de Visiga, el de Urbiés. Son unos quesos muy fuertes que no le echan cuallo, van juntando todo
el queixo, las cualladas, van echando las cualladas, van xuntándolas, y forman una pastia muy fuerte que inclusive en todos estos queixos echan ellos aguardiente para suavizarlos. Pero el afoga al pitu no é así. ¿Por qué estos quesos no se ellos echaba cuello? Porque son los quesos que vienen del Neolítico. Resulta que tenemos evidencias que en el 5500 antes de Cristo, ¿sí? Topáronse, de esa fecha topáronse restos de barreñas en Polonia. Analizaron lo que tenía tal y era queixo. Entonces, tenemos un queixo neolítico que estaba ahí y que era el fogo al pitu. ¿Cómo sigue el proceso del fogo al pitu? Normalmente xuntaban leche, según dicen las que lo hacían, xuntaban leche de dos mocidas, una estaba ya un poco fresca, la otra tal, xuntaban las dos. La dejaban reposar, y es importante que te haya reposado, cerca del fuego y tal. A veces si echaban un poco de suero de otro queixo que tal, y cuallaba. Esa cuallada es muy flexible, y es muy plástica, tiene suero, por eso es siempre más blanda que la que tiene cuello, que al tener el cuello refuerza las estructuras, echa el cuello y queda más duro el queso. La usaban solo para en casa, mientras que, voy a seguir con esto, la usaban para en casa, para tomar en barreña, para hacer cuallades, barreña, un poco de queso cuando quedaba tal, pero ya era para lo que lo usaban. Después tenemos aquí en Grao otra serie de gente que me dijo, no, echamos un sicuallo, pero lo hacíamos. ¿Cómo lo hacían? Y era con el estómago de un gochu, raspaban unas verrugas y como los callos, raspaban esos callos, lo echaban entre sal, lo dejaban un tiempo, luego colaban esa agua con tal, le echaban suero, lo dejaban un tiempo, lo volvían a colar y quedaba un suero como el que compran en las farmacias. ¿Qué diferencia hay? Ya vemos que hay un salto entre uno y otro. Estamos hablando de un queso neolítico y el otro estamos hablando ya de la edad de fierro. Sentamos a utilizar el cual. Ya vemos que en Grao ya tenemos dos productos, porque son distintos. El otro queda más duro. El queso que cuallamos sin suero hay que ponerlo con una fardera. ¿Por qué? Porque si lo echamos en una barreña normal, en una queixera de furacos, marcha. Tenía ambas precisamente una fardera vieja de lino con forma de pico. Y es muy interesante la forma de pico porque Xovellanos, cuando estaba por Corbera, o me parece que es Corbera o tal, haciendo referencia a una iglesia que él estaba describiendo el paso de los peregrinos. Y fala de una iglesia que está todavía, tiene dos picos así, la iglesia, tiene dos campanarios xuntos. Dixo, los campanarios son muy de forma de pico como el queixo de fogo al pitu. El queixo de fogo al pitu que nosotros tenemos ahora es forma truncada, pero él describía un queixo en forma de pico, y eso ya debió a estos fardeles en forma de pico. También existían los fardeles cuadraes en Morcín, que no ni echaban cuello al leche, seguían haciéndolos así de esa manera más primitiva. Les fardeles eran cuadraes mayormente. Mi suegra, que hacía también cuallada, etcétera, la fardela cuadrada, pero estas eran en forma de pico. Bueno, esto no tiene más relación que eso. No sé. Tú sí. Vemos que tenemos este cambio de repente.
la xente que facía sin coallo decide echailo para que los queixos queden máis duros e ir vendelos al mercado. Ese é un cambio profundo en el queso e tal. Despois la xente, bueno, entamó a baixar los queixos, etcétera, al mercado. ¿Y qué pasó en el mercado en los años 84? Me parece que fue 84. Pues llega una carta del consejero de Sanidad, que era Vigil. Supongo que los que sois mayores sabéis de todos, ¿no? Llega esa carta donde dice que no se puede vender queso fecho, o sea, artesano, etcétera, no se puede, que tiene que tener un registro sanitario, que tiene que tener una no sé qué, y entonces entama la guerra del queso, que se llamó por los periódicos. El alcalde de aquí, Sierra, se puso a favor de las queseras, normal, de las vecinas. Intentó parar la historia, no se pudo, pero ese revuelo que hubo en la prensa resulta que llegó a Madrid, llegó al Consejo de Ministros, porque tuvieron un consejo de los conselleros de las comunidades y fue una casualidad, y justo salía en la prensa, no sé qué, que llegó a la prensa y preguntaron, oye, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero ¿cómo puedes armar este revuelo por tal? La cosa quedó un poco amatagada. Dijeron, oye, el tema, entonces, ¿qué fue lo que hizo Vigil? Bueno, lo voy a hacer, pero más suave. Cuando digo lo de más suave, es que ya hubiera metido unos multes por ahí, bien curiosos. Contábame Marilú de una multa de me parece que eran 60.000 pesetas a una frutería en el año 86 por revender un queso, no era ni siquiera por una productora o tal, y era por revender un queso. Entonces bajó un poco el pistón y entonces no eran los quesos tal, eran los quesos tiernos, tenían que vender quesos curados, que hacíanles tal, ponían los quesos curados en arriba y los tiernos en baixo. Siguen vendiendo lo mismo. Mucho de esto ya era por entrada a la Comunidad Europea, pero una entrada malentendida, naturalmente, porque otros países no estaban haciendo lo mismo. Cuando digo otros países y Francia, porque cuando hay que mirar cómo se conserva, cómo se mantiene el campo, hay que mirar a Francia. Desde los primeros, desde que acabó la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda, pasaron muchísima fame, ¿no? Igual que en todas las guerras se pasa mucha fame, pasaron muchísima fame, y todos los primeros ministros franceses, cuando juran el cargo, naturalmente dicen vamos a proteger los alimentos franceses, vamos a tener soberanía alimentaria, vamos a mantener el país porque no nos va a volver a pasar lo que pasó. Y eso es lo que fallan en Francia. Entonces, Francia está en la Unión Europea, pero los productores pueden tener quesos con leche sin ferver, con leche crudo, pueden vender directamente, pueden hacer muchas cosas que aquí están prohibidas, porque aquí la legislación es la misma para una microquesería artesana que para la central lechera, y la misma legislación, y eso no puede ser, porque eso no es justicia. El poner la vara de medir, decir, no, la vara de medir para todos ya es justicia, eso es mentira, eso no es justicia. La justicia es aplicar para cada uno el reglamento según. No es lo mismo vender 10.000 quesos que vender 10 millones de quesos. Bueno, voy acabando. Lo tenéis aquí un poco desarrollado, todo esto que os digo. También cuento cómo fue de importante el mercado, el Morcín, el certamen de queso Fogalpetu de Morcín. Para eso fui a hablar con ellos,
Primeiro fui a falar porque ellos seguían facendo os queixos sin cuallo. Entonces quedaban ellos unos quesos, la verdad, para ellos ya eran muy fuertes, pero igual ya era ese gusto que tienen allí porque los quesos eran fuertes. Echaban pimentón y un gusto, claro, igual que el de los quesos de bota, del otro, que son unos quesos que dices, tu madre de Dios, que tomas un poquillín ahí untado o estirado. Pero aquí el queso gusta más tierno, menos, no tan fuerte, que non te... Igual, eso tamén é moi interesante, porque el queso, como me dixo Marta, é un alimento de primeira necesidade en Grao. E en outros sitios non. Díxome a Marta, que el queso é un alimento de primeira necesidade. Por eso ellos toman un pouco de queso e ellos basta, pero nosotros non. Ala, zampa. ¿Quieres merendar? Y bueno, voy a acabar. Por último, lo que digo que voy a leerlo. Para acabar, como resumen, vemos que el mercado de Grao fue el causante de cambios en el queso a Fogalpitu. Al mismo tiempo, el puxo del mercado de los domingos permitió la transformación de ellas faedoras tradicionales en pequeñas queixerías semi-industriales. El gobierno asturiano non se ocupou de caltener hallazgos culturales con 5.000 años nin de proteger la economía de los labradores, priorizando el insertamiento del capitalismo nos pueblos por las grandes industrias. Y pongo al final la cita de Maruja, que dixo: antes explotábamos lo que había, como agora non exploten lo que hai. Gracias. Gracias, Sandro. Pues ahora vamos con mi aportación, con una temática que me apasiona, los vaqueros de alzada. Un tema que cuanto más descubres, más te das cuenta de lo que queda por descubrir. En estas nuevas aportaciones me centré en los datos que ayudan a identificarlos, que son la toponimia, el catastro de Marqués de la Ensenada, las pruebas de hidalguía, los apellidos en algunos casos, la arriería, la alzada, la endogamia y enlaces y los padrones. En el padrón de 1568 queda claro que los vaqueros del concejo solo alzan a Somiedo. Los pleitos de hidalguía, bastante frecuentes en este colectivo, ya que solo podían estar empadronados en una de las dos moradas, si estaban en la de verano no podían estar en la de invierno o al revés. Por ello, cuando por algún motivo cambiaban y no eran conocidos en la zona, tenían que demostrar su hidalguía, que les valía para ciertas exenciones. En esos pleitos figura casi la genealogía completa y los movimientos del lugar que tuvieron, así como el lugar donde se reúnen, que suele ser en Regueres, la Campa del Rozo en Cogollo, o los muros de la Capilla de San Julián también en Cogollo, o el campo de la iglesia en Santullano, una especie de concello abierto. También cuento con las respuestas particulares del catastro de Ensenada, que nos informa sobre la edad, la familia, la vivienda. En Cogollo predomina la casa de patín, al igual que en los pueblos de Somiedo, donde trashumaban, de la que todavía se conservan algunos ejemplares, como los que veis en la imagen. El hórreo panera, molinos y las casas de ganados. Las casas de ganados no las tenían todos los vecinos, solamente las tenían los vaqueros. Y el material de construcción, en la mitad del siglo XVIII, aún se utilizaba cubierta vegetal. Y también el número de ganado que tenían. Cuanto tenían siempre más vacas, más ovejas y más caballos que los demás. Y los prados para ellos eran muy valorados. La arriería. No todos los vaqueros son arrieros, pero sí son vaqueros todos los arrieros. Y bueno, un estudio que hice en base al catastro de Ensenada, pues descubrí que en Grao los hubo en Vigaña, en Santianes, en Rodiles, en Los Montes, en Villandás, en Restiello, en la Villa de Grao, en Burullés, en Bayo y en Sama. Un total de 27 arrieros figuran en el catastro de Ensenada. Seguro que hubo más vaqueros porque no todos eran arrieros, pero esos eran seguro vaqueros de alzada. Los lugares de alzada de los...
tenía que ir para atrás. Los lugares de alzada de los regueranos son Valle del Lago, Coto de Buenamadre, Aguino, Perllunes, Saliencia y Torrestío en la Gavia Leonesa, a donde solo iban los vaqueros de la parroquia de Viedes y la desaparecida de Andayón, que iban de Andayón y de Mariñes. Bueno, ahí también sabemos a qué se dedicaban en los meses de invierno, a la fabricación de carbón vegetal, por ejemplo en Cogollo. Las cargas que tenían que pagar por el establecimiento de sus moradas y tenían que pagar del orden de 11-14 ducados. En esa fecha un buey, el mejor buey, valía 11 ducados, o sea que imaginaros que tenían que pagar bastante. La toponimia también es una ayuda muy eficaz. Los nombres de Braña o La Braña, Veránea, Parades, Cabaña, Cabañón, Fonte nos ayudan también a identificarlos. En los libros parroquiales constatamos la endogamia, los testamentos. En Cogollo todos o casi todos hacen testamento, también en otros lugares, pero no consta igual en todas las parroquias. Así concluimos que hubo vaqueros de alzada en todas las parroquias del concejo, que algunos apellidos claramente ligados a ellos se conservan todavía en Cogollo, como Feito, Garrido, Riesgo, Colado, y que desde hace unos años la Asociación Ruta Vaqueros de Alzada de Torrestío hace una recreación que este año tendrá lugar el segundo fin de semana de junio. Y muchas gracias por todo. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Cómo va lo de las excavaciones? Cuéntanos algo. Bueno, las excavaciones están sin excavar. Hay una asociación recién creada, amigos de la villa romana de San Martín de la Estaca. Esta asociación, pues próximamente, en unas semanas, lanzará un crowdfunding con la esperanza de que se consigan los fondos para por lo menos una primera fase, ¿no? La verdad es que es un lujo tener una villa con 2 mosaicos en Regueres, en cualquier sitio. Esa villa pues tiene también seguramente unas termas, o sea, bueno, es una villa muy lujosa y creemos que merece la pena luchar por ella. Entonces, bueno, los hosteleros también están haciendo una campaña de unas rifas que tienen, pero bueno, eso, pues, en fin, si conseguimos con eso que consigan una ayuda para hacer el estudio de georradar, pues bien, pero se necesita realmente mucho dinero. Esperamos que todos, pues eso, le deis un me gusta a la página de Facebook Mosaico de la Estaca, y punto a las regueras, y que lo ayudéis a difundir y compartir para, bueno, necesitamos tener muchos seguidores para que se apruebe también el crowdfunding y, bueno, contamos con la ayuda de todos. Rosa, quería decirte yo, esos datos que acabas de decirnos de arrieros en Concello Grado, sacaste los de catastro de Ensenadas. Sacaste la información del oficio de arriero. Bueno, es que, a ver... eran arrieros. Sí, eran arrieros. Pero no que eran vaqueros. No, pero todos los arrieros son vaqueros. ¿Eso podemos afirmarlo así de rotundamente? Así de rotundamente. ¿No podíamos ser arrieros los alceranos sin ser vaqueros? No. O sea que esos paisanos que aparecen como arrieros en Concello de Grao son vaqueros. Son vaqueros de alzadas. Que se asentaron en pueblos por oficio de la arriería o que tenían alzadas en estos sitios que mencionaste de Grao. No, esto sería la morada de invierno. Ellos alzarían a Somiedo, probablemente, alguno también iba a Torrestío, porque bueno, los padrones de Torrestío, pues tenemos padrones de 1713 y de 1816 y hay alguno de Grao también. Interesante. Lo que pasa que, bueno, es difícil seguirlos a través de los padrones porque la verdad es que se mueven mucho. Entonces, bueno, aparte de que eran familias bastante numerosas, endogámicas también, pues no podían vivir todos en la misma casa.
eran casas muy pequeñas y bueno, pues a veces pues por matrimonio o lo que fuese, pues se iban al lugar del pueblo de la mujer o del marido, o simplemente cambiaban porque, bueno, pues por ejemplo sabemos que a Viedes vinieron a vivir gente de Cantamuela, al lado de Torrestío. O sea, hicieron al revés. Coincide también esos datos de esos arrieros que mencionaste de Grave, que es un tema que me interesa especialmente, que coincida que es en esos arrieros que aparecen mencionados en esas parroquias, en un tanto por ciento elevado de los casos, coincida que tengan apellidos. Bueno, no todos. Sí que encontré algunos de apellido Nieto y... Sí, el apellido normal en Sauceu para esas poblaciones de Sauceu. Sí, y alguno más, pero por ejemplo en Regueres tampoco, salvo los de Cogollo en concreto, los demás son Álvarez, Rodríguez, Fernández, o sea, no son los apellidos establecidos como propiamente vaqueiros. Y aquí igual hablamos de poblaciones muy diferentes de vaqueiros, y esos de Cogollo realmente son una rama que tiene más que ver con lo que... no sé si me entiendes. Bueno, es que, a ver, los de Cogollo es que era un pueblo que era absolutamente todos vaqueros. Entonces, ellos siempre alzaron a Somiedo y, bueno, hubo también algún caso de alguno de Valle del Lago que vino a vivir a Villarmú, ahí al lado de Volgas, y bueno, en una zona de Soto también había venido otro. Pero... vamos, que lógicamente tenían mucha mezcla y yo creo que algunas, o sea, por ejemplo en Cogollo hay vegas, no hay vega. O sea, quiero decir, el habla, la fala, costumbres, y eso que Cogollo pues tampoco es un ejemplo muy claro porque dejaron de trashumar ya la mayoría a finales del 19. Salvo una familia que vivía en Puerma de Cogollo, que todavía en los años 50 iba a Valle del Lago. Entonces, claro, depende, y bueno, y los de Cogollo pues eran, digamos, los más castigados que se sepa, porque solamente tenían que pagar por el establecimiento de sus moradas, como pone literalmente el catastro, los vecinos de Cogollo y los de la Braña de Pando. Los de la Braña de Pando, o sea, los de vecinos de Cogollo pagaban a diversos particulares, pagaban al señor de Miranda de Grao, a gente, o sea, gente que no vivía tampoco en el concejo, o sea, grandes señores. Y además hubo pleitos por herencias de que les tocase cobrar el impuesto de Cogollo, porque era realmente muy sustancioso, muy jugoso, ¿no? Y luego los de la Braña de Pando, que eran 3 casas, esos tenían que pagar también un impuesto, pero a la iglesia de Viedes, no a señores. Y era un impuesto mucho más, a ver, en reales, eran unos pocos reales. Decir que, bueno, que tenías esa carga, pero era una carga mucho más pequeña y mucho más llevadera. Gracias, y después nada, agradecemos que presentéis la revista en Grau, con que sois el Concello Vecín. Ya sabéis que para el occidente les Regueres son las regueras de Grau, no sé si lo sabéis. Ya lo sabemos. Agradecemos que lo presentéis en Grau. La verdad es que les Regueres, o sea, son pocos sitios que lo conocen. Sois de Grau, somos de donde sea. Así que bienvenidos, ¿Alguna pregunta más? A ver, algún queixeiro que se anime. Ambas. Está xeando aí, venga, algún queixeiro, venga. Ambas, los de la Reguera son como los de Bilbao, son de todos los sitios, pero no hay ningún sitio que no sean de las Regueras. E nada, dar as gracias a Xandro tamén por o traballo que feixo como fío de queixera e a sobrín e a nieto, o sea, por ser unha tradición queixera. Darte una enhorabuena por ese traballo que fixiste de documentación, entrevistando a las madres y a las tías y aportando datos que no sabíamos ni los nuevos de casa casi. La verdad es que lo que conté aquí fue un poco así, es para no contar exactamente el artículo. En el artículo ya no, el artículo piensa por sí solo y no se caecen espallables como a mí. Quiero deciros que... La verdad que expresaste muy mal en público, pero tuvo claro. Una rascada.
parece que hai 3 queixerías funcionando, tenemos además representantes, non sei se hai xente de Temia, porque non me fijei. Bueno, sabéis que funcionan 3 queixerías en Concello Grao, que somos la capital queixera de la Fogalpitu, la producción da Fogalpitu máis importante de Asturias, unha vez máis Grao. E entón, pues este artículo interesante, no estudio histórico, etnográfico. No, pero yo muy parcial, porque digo que hay mucho, ¿eh? Hay mucho donde rascar, porque dices tú, hostia, no solo históricamente, quiero decir, no solo históricamente, sino de la actualidad del queixo. Parece entonces que el queixo, en ese proceso de evolución del mercado de Grao, ya efectivamente de añadir cuallo y a la prohibición a la que nos vemos sometidos por los políticos asturianos y a ese no entender que el queixo sin pasteurizar es algo normal en todas las culturas, y hay países como Francia que potencian los queixos artesanales. Tú cuentas que el queixo actual que estamos trayendo, los queixeiros de Grao, puede convivir con una producción igual también de queixo sin pasteurizar. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué cambios hay en las características del queixo? Tú como cocinero, según a mi mirada, según lo que yo creo... Si vas a ofendernos, no digas nada. No, lo que voy a decir bien, y los pongo en el artículo, esos cambios no llegan exactamente porque una higienización o que hubiera problemas con el queso, no. Yo creo que esos cambios fueron para capar un poco a las queseras, a las paisanas, para que la producción no fuera tan alta. Eso es lo que yo creo. Había muchas paisanas produciendo quesos, que abastecían a Oviedo, a Xixón no lo sé, pero a Oviedo sí, que la mayoría de los quesos venían de Grao y venían de Pravia y venían de... Y ese mercado, y no solo como mercado final, sino como escape de la leche. O sea, cuando las factorías de leche, cuando las industrias machacaban a los paisanos y ellos se ponían, que hubo una huelga muy fuerte de lecheros, ahora mismo no me acuerdo si fue en el año 84 o en el... ¿Ellos qué hacían? ¿Qué hacían en casa? No vamos a entregar leche, a tomar, no vamos a entregar leche. Las paisanas decían, vamos a hacer quesos. Y los vendían. Entonces, eso había que cortarlo. Estaba la central ahí naciendo fuertemente y tirando, y otras industrias y dijeron, oye, y la verdad es que los políticos, no voy a decir los políticos, quiero decir el estamento superior que nos gobierna, no voy a decir los políticos, siempre miran para la parte alta, nunca miran para la gente, para el estamento bajo, y mucho menos para los ganaderos o los agricultores. Eso siempre están fastidiados, y es lo que sostiene la pirámide, pero a base de machacar. Entonces, se impusieron esas normas sanitarias para cortar la producción. Eso es lo que yo creo. Había mucha más producción antes que ahora, con 3 queserías semi-industriales que producís muy bien y bien. Antes, creo, no está estudiado, yo por el trabajo de campo que hice, por la cantidad de gente que hacía quesos, había más producción de quesos. Pero ya que no solo producían, sino que vendían. Y eso representaba una riqueza, los quesos, las hortalizas, todo, representaba una riqueza enorme. Y permitía a los campesinos tener relativamente las espaldas guardadas. Cuando ellos vas cortando eso, necesariamente hay que emigrar y hay mano de obra barata para las ciudades que están absorbiendo. A ver, el capitalismo funciona porque tiene que ir devorando, no oye porque sí. Y que ahora pueda mantenerse una producción de quesos artesanales, tal, naturalmente. Porque el problema sanitarios
están solucionados por baixo, por el ganado. Y el ganado que puede producir enfermedades. Cuando el ganado está saneado, cuando el ganado ya ves que cualquier cosa que salga ya está al momento analizado, etc. Cuando la leche está, no digo imposible, pero un 99% de sanidad tienesla. Hai todavía un mercado negro del queixo fogalpito, del que se puede falar abiertamente. Hai xente que sigue facendo queixo sin pasteurizar, sin etiquetar, y a que se sigue vendiendo. Y yo, en esto choco con la familia, a este nivel, ¿no? Yo siempre digo, no, porque hay que defender este pequeño comercio. Claro, la gente, los de casa defiendense y dicen, bueno, ya, pero el día de mañana hay un brote de brucela o de cualquier enfermedad, ya van a venir a por los artesanos que estamos trabajando en Tecuminas de manera legal, ¿entiendes? Sí, pero soy una pizza de atiende, lo que debería haber, que ese mercado negro pues no existiera, fuera un mercado blanco en el que la gente pudiera producir, pero cuando no hay una cosa en negro, a ver, la legislación, la sanidad puede funcionar, pero cuando ya en negro no puede funcionar. O sea, no te va a venir el veterinario a inspeccionar cuando ya en negro. Sí, sí, hay problema. Claro. Pero si está en blanco, si yo siento que Es está... un problema la producción del queso fogalpito. A eso me refiero, que tú puedes controlar una producción casera con leche cruda, etc. Lo que no puedes controlar es una producción en B. A ver, y si hay una producción en B, es por algo. Porque yo lo que da perras. Bueno, no, y más bien porque la gente lo sigue pidiendo. ¿Y eso pasó con algún otro queso o solo con el fogalpito? ¿El qué? Las exigencias que le hicieron modificar. No, yo creo que no sé, no te puedo decir, pero tengo que decir que el mercado de Gala fue muy castigado, mientras que el de Pravia no. En el de Pravia se siguieron vendiendo quesos sin problema, no sé qué, no. El problema ya era el mercado de Gala. ¿Por qué? Porque hay un centro de producción muy grande. Era donde más había, también entiendo. Claro, y es donde tienes que cortar la cabeza. Fue poco, bueno, pasó a mi hermano en el artículo este que salió en el 84, cuando Sierra puso ahí en mercado con la concellara Sí, a vender quesos, sí. Puso a vender quesos y tal. Y bueno, lo que achacaban un poco, que todas las reglas que dijiste, no lo pensaba, pero tienes razón, que también sería un poco también como vamos a acabar con este tipo de mercado para el tema de la central lechera o lo que recogiera la leche. No pensaba yo en eso, pero bueno, doyte la razón, parece bastante coherente eso. Bueno, ya aludían un poquillín a lo que eran normas sanitarias, más que la pasteurización, en principio eran, bueno, normas de higiene, porque todos sabemos, a ver, yo soy de pueblo y aquí todos somos de pueblo, sabemos cómo se están las cosas, entonces bueno, un mínimo, porque es verdad que si el ganado está saneado, no tiene riesgo para la población, pero si lo hacéis en unas condiciones insalubres, puede contaminarse. Tú puedes tener leche de muy buena calidad, faer el queso, y si no tienes unos mínimos de cuidado, pero dice que en una contaminación atiéndeme, brutal, pero fácil. en una producción, dice, en una producción moderna, dice, en una producción moderna, dice, sí. puedes hacer, y cuando digo moderna, me refiero a que te todo... Sí, bueno, el 2019, no... Sí, te da todo bien. Eso. No vas a pagar una vacililla. A ver, Hay unos... tu madre mismamente me dijo lo que sacaba antes por el queso. Algunos con más sentido y otros con menos, pero yo es verdad que yo realmente defiendo el faer el queso con leche cruda, pero también faer el queso con leche cruda no es ese queso de leche cruda de los años 80 o de los años 70, porque yo es verdad que se faen en otras denominaciones y en Francia y en muchos sitios, pero no va a ser ese queso con el cuello natural hecho en casa. Quiero decir, esas ideas tan románticas que a mí préstanme para comercializarlo hoy día y vivir legalmente bajo todo este paraguas de sanidad y de estar en la Comunidad Económica Europea y demás, hay que hacerlo con unos mínimos. Tienen que haber laboratorios que te miren que el cuello esté bien, que, bueno, somos... Porque estamos controlados y afogados. Estamos controlados y afogados, sí. Pero las queserías que quedan son semi-industriales porque tienen muy poca tecnificación. El queso, yo creo que cambió mucho todo eso que estudiaste, que a mí préstame por la vida, porque
cuando hice la primera charla aquí yo aprendí muchísimas cosas, que ahora vienen visitas a Ambas y digo yo, ¿qué es el neolítico? Y tal, todo esto os lo he ido vaciando, y me presta. Y, bueno, disperso, no sé qué tal. No, pero Marta, yo lo que defiendo non lle que las queserías que estáis agora vos pongáis a hacer una determinada... No estoy diciendo eso. Yo lo que defiendo lle una producción mixta de la xente. ¿Entiendes? Eso es lo que yo defiendo. Sé que, claro, tú dices, ya es romántico, pero yo que lo estaban haciendo hasta banada. No, que tiene calidad faelo de leche cruda. A ver, ahora mismo está aquí la presidenta de la Fuego Albito, que tiene mi prima. Entonces, hay un reglamento que ahora mismo y que no podemos faelo de otra manera. Que podría tener cabida, pero también, bueno, con una serie de vigilancias que sí que es el queso de siempre, no puedes usar fermentos, no puedes... Entonces, yo sé que hay gente por ahí que yo hago queso de leche cruda, pero utilizas fermentos. Mi mamá, cuando lo hacía de leche cruda, nunca echaba fermentos. Bueno, que hay muchas cosas que hay mucha mentira con el queso que se vende como tipo de fuego al pito sin pasteurizar. Los artesanos sabemos, el fermento que se está añadiendo a ese queso, no me vendas que soy el queso viejo, porque eso es mentira también. Porque nadie echaba fermentos fermentos en casa y no saben con ese tipo de corteza. Hay fermentos que, bueno, tipo camembert, tipo esas cortezas arrugadas, y una moda. Y yo también sostengo otra cosa, que estamos en 2019 y ponse de moda cosas, voy a decir tales románticas, pero no digo por nada, ponse de moda ese tipo de corteza así arrugada y tal, porque esto yo... No, soy un fermento que compras en un laboratorio, donde compras el cuallo, que te certifican el cuallo que lleve de origen animal igual, pero bueno, certificado pues que no lleve parásitos o que no lleve bacterias, controlado. Pues fermentos que te dan la corteza con esas características. Púsose de moda el queso de leche cruda. Yo defiéndolo, si lleve por defender una tradición o un modo de vida en el medio rural. Ahora, por tener garantías sanitarias, yo faría de una manera o de otra, pero nunca haría queso de leche sin pasteurizar y lo comercializaría, o sea, lo vendería en fresco. O el riesgo, porque si tienes una empresa, o sea, una empresa familiar, ese plazo de días que se pueda contaminar por cualquier cosa, ya no te digo que la leche venga bien saneada, pues hay un riesgo que no puedes asumir. No sé, eso pasó poco a Mediazábal, pasó 2 veces el año pasado. También es verdad que la población estrozouse desde que el queso se normativizó. La población está mal enseñada. Yo sé por lo que yo siento a mi hermana o a los parientes, ahora que más le da por curar quesos norro, ya que vende ese queso que cría un poco de capa, ya que tiene esos mos que non son malos, esos mojos que echa el queso e tal, e hai xente, a xente está estrozada, ya non tiene cultura ya del queso. Ya antes, todo el mundo pues, que sabía lo que era un queso, y ahora la xente está apijutada. Ya dicen, oye, que queso este está puerco, oye, que queso, hay que comer esto, eso tiene capa, tiene... Claro, pero señora, ya un queso, este es un ser vivo, ya tiene capa, tiene que tener, si no hay que comer quise. Pero la xente non está formada, ya desconoce al producto, ya non conoce el producto bien. Entonces eso da problemas al artesano, que devuelven quesos. Ya que tienen capa. Bueno, señor, usted está comprando pierdes queso. la cultura hasta de para comerlo. Sí, pierdes el No sabe el queso tiene que... Claro, si estás en el mercado tienes que estar explicando, estamos en el mercado, tienes que... No, y más jugar al pitu y la corteza y natural, ni una cena, ni validez, ni un queso natural. Pero claro, la gente, no, ¿quieres capa? No, ¿Qué sucede? Quería hacerte una pregunta, Sandro. A ver, tengo una curiosidad porque verás, no sé muy bien la extensión de concellos que podrían dedicarse tradicionalmente, digamos, a hacer el queso de fuego al pitu. Ya un día te hablé algo de mi abuela, no sé si te acordarás. A ver, mi abuela nació en Llanera y como hacia 1925 pues fundó una casa de comidas justo enfrente de la fábrica de armas con el marido, recién casados, y estuvieron ahí pues más de 30 años dando de comer a todos los obreros de la fábrica de armas, ya te puedes imaginar. Y el queso a fuego al pitu, todos los días había allí queso a fuego al pitu hecho como ella había aprendido a hacerlo en Llanera.
Para mí el queso fue al pitu, que por supuesto mi abuela luego fue a vivir con la hija, es decir, con los nietos, o sea, conmigo. Para mí el queso fue al pitu no era de Grao, era de casa, digamos, de allí, de Oviedo. Y entra esa curiosidad, por supuesto eso fue antes del mercado de Grao, de ese mercado, digamos, moderno, el de ya de la normativa. Y entonces, ¿qué sería de toda la zona central o hasta dónde llegaría? A ver, yo no estudié solo me centré en Grao, pero sí que, por ejemplo, en Nava se hacía queso de Azogapito, en Nava. En las regueras, naturalmente, las regueres, en Salas, o sea, mis vecinos hacíanlo, en Pravia, naturalmente, en Muros, era muy normal. Sí, y era Xovillanos el que decía que la extensión del queso Azogapito era el queso más amplio de todos los que había en Asturias. El queso natural, o sea, el normal de hacer, porque había vaca, pues oye, lógicamente hacías, y quizá donde empezaba a haber oveja y tal, era ya donde... No, ellos veían en el queso Azogapito, veían una manera de hacerlo, porque él distinguía ya perfectamente, por ejemplo, el queso Casín, el queso Cabrales, el queso no sé qué. No era exactamente por los animales que tal, sino por la manera de hacerlo. La extensión era grandísima, había el queso más extendido na xeografía asturiana con diferencia, por supuesto, el Concello de Oviedo y el productor de queso Azogapito históricamente, Llanera, Regueres, la extensión fue grandísima. Otra cosa fue que después familias del Concello de Grao tuvieran como actividad económica importante la venta del queso en el mercado de Grao como complemento a la ganadería, y aquí es verdad que estos concellos del Baixo Nalón, de Nalón para acá, se dedicaron a la producción del queso de manera ya más intensiva para vender en el mercado. Pero la producción casera del queso Azogapito tuvo extendida por la gran mayoría de los concellos asturianos. Era el queso de casa de cuallada ácida, de cuallada de un día para el otro, sin cuallo la mayoría de las veces, y a de vaca. Fecho nun trapo, o fecho nunha barreña, ou nunha cazuela, o fecho ao fora, amasado con pimiento. Eso ya lo emparenta un pouco a los quesos podres, porque tenemos muchas descripciones de quesos podres que también llevan pimentón. Pero lo que era queso blanco, con leche vaca, estaba extendido, y a de cuallada ácida estaba extendido por una gran parte del territorio asturiano. Non siempre llamándose queso de Azogapito, llamouse queso de puño, queso de la fardela, el queso de pico, el queso. Más normal ya decir el queso, porque era el queso, en Grao la xente va, ya come queso, ya compra queso, y a lo de Azogapito ponemos para los carteles, pero decimos el queso, ¿vale? ¿Por qué? Porque era el queso normal. Y a nas. Compraron las revistas para tener una entrevista de hablar de ello. No, la verdad que para lo que falo, güey, comportaime. Bueno, y ahora, a ver, que no participó nada Paz. ¿Qué? Enhorabuena por rescatar lo que tan importante fue en nuestra cultura, lo que tan natural fue en todas las casas cuando no estábamos tan controlados. Yo tengo una abuela a la que vi filar, partéme de niño de llevar gente de la escuela a ver filar a Celestina Casancho, porque a mí ya daquella y era una cousa rara que non feía casi nadie, e a abuelita cardaba e afilaba un napo de decillo, iban a Garballa, porque yo vía que aquello desaparecía, igual que desaparecieron los rabaños de uveas, porque eso era otro tema, como la ganadería asturiana cambió y ahora volvemos a ver los prados llenos de uveas xadas. Non sei se podes cuenta que las uveas, que era lo que había por los pueblos, porque vacas había 2 vacas para traballar e a para de contar, era lo que había por los pueblos, e había un rebañaco de uveas e tal, e las uveas desaparecieron. Y ahora vuelven las uveas. Quiera Dios que con las uveas vuelva la cultura llana, se aprecie, se valore, se file, y al decimos que el Concello Grao, perdonai, ya sé que tiráis por las arregueras, pero yo tiro por el Concello Grao, ¿verdad? Decimos que el Concello Grao foi moi importante noutra produción textil, que habrá que algún día sacar un bon traballo e a fazer unha boa investigación, que van quedando poucos vídeos, xa non tenemos ya aquí entrevistar, que foi el Gino. Ya merece un estudio fondo la cultura del Gino na parroquia de Cuaia.
No hay llana de casi, baio. no hay casi nada en todos estudios del Gino. Y Ahora, vas a Galicia y hay una toda variedad de xente, estudios de Gino. efectivamente, todas as mulleres da parroquia de Cuaia era de Baio, por eso el cantante Teixeira de Baio, foron teixedoras, e a teixían, e a conservamos setelares hasta fai pouco, e a tuve el outro día tuviemos la suerte de ver nunha casa, Xandro sabe ou foi, porque debía estar, ou non sei se estaba ou non, pero bueno, el outro día tuvimos la suerte de ver, tuvieran unha arca con toda a jual dunha peisana de sábanas de lino texidas na parroquia de Cuaia, todavía con la puntada. Ya desa tradición estudiouse pouco con grau. Eu alguna entrevista con Francés tenemos feito las últimas peisanas, pero claro, llegamos tarde, cuando nos 80 todavía quedaban teixedoras vivas en Concello de Grau. Ya non se valorou, como tantas cousas, ya non se investigou, pero decimos que el Concello de Grau tuvo una producción de lino moi importante nesa contorna de Cuaia, ya Baio. Pero sí, en los diccionarios de Madó, de Millano y bueno, fundamentalmente de esos dos, tal Tomás López también, cita siempre la producción de lino y de hecho muchas de las rentas o los diezmos se pagaban con lino. En las regueras también hubo mucha producción de lino y de hecho hay cantidad de topónimos de Linares, Linariegues, Linar, y todavía sale en las fincas el lino silvestre, o sea, silvestrado. Yo creo que tenía más calidad de grau, ¿no? Bueno, eso no lo sé. Lo vamos a venir más. Además, venimos a hablar de la revista Las Regueras. A ver si Estuvo muy guapo la presentación de la revista y de todas las intervenciones. Un momentito, Marta, yo sigo dando vueltas a lo que dijiste. Igual no me entendiste muy bien. Tienes razón lo que dices, tienes razón, pero yo me refiero a que si nuestro gobierno hubiera actuado de otra manera, la producción actual sería más parecida a la de Francia que lo que tenemos actualmente, que son, a ver, unas pocas queserías que producen, pero son muy pocas comparado con lo que había antes. Y yo lo que me gustaría, que sé que tú dirás imposible, pues sí, imposible, pero fuera que se hubiera tirado más por lo otro. Que era lo que se hacía aquí, moderno, pero lo que se hacía. Producir una producción mixta. Tú tienes ganado, tienes tal, no sé qué, y vendes quesos, porque te sobra, tienes exceso de leche y vendes quesos. Pero dice siempre moderna, y con eso me refiero a higiene, etcétera, y no sé qué, pero no esas exigencias que os ponen a vosotros, que son, vamos, nada más.